Hoy tengo el placer de poder contar por teléfono con Paloma Sánchez Garnica, autora entre numerosas obras de La brisa de Oriente, que a mí me pareció maravillosa, esa búsqueda de Constantinopla, del alma de las piedras, del gran arcano, las tres heridas, y que nos presenta hoy la Sonata del Silencio. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti Yo por estoy... invitarme. No, gracias a ti que te lo mereces por mérito propio. Bueno, la Sonata del Silencio es un pedazo de libro, nunca mejor dicho. Yo creo que es tu obra quizás la más extensa. Sí. Que lo decís. A mí me encantó, bueno, yo comparto contigo una cosa en común, que ambos somos historiadores. La brisa de Oriente, que es uno de mis mitos, la Constantinopla de la Edad Media, que para mí fue fascinante ese viaje iniciático, pero aquí con la Sonata del Silencio me has dejado de piedra, porque me estás retratando una España que yo he vivido de recuerdos a través de mi madre, de mi tía, de mis abuelas, y que a mí me ha subyugado desde las primeras páginas. Cuéntame que cómo sale esto. Pues por la idea que siempre tengo a la hora de escribir, la sensación, la necesidad de aprender. Porque para mí la literatura es una fuente de aprendizaje en la lectura, y ahora que me dedico a este oficio de escribidora, en la escritura también. Cuando escribí La brisa oriente, cuando escribí El alma de las piedras, tenía necesidad de saber de esa época, de profundizar un poco más en toda esa Edad Media, en esa mentalidad, y cuando terminé El alma de las piedras ya me tenía la necesidad de cambiar de época, y bueno, Las tres heridas me ayudó a entender un poco mejor el paso por la vida de la gente normal, como cualquiera de nosotros, de una guerra, de lo que fue aquella guerra. Y con esta novela he tenido la necesidad de saber, de entender un poco, al final, de dónde venimos, nuestra generación, sobre todo los que tenemos, ya hemos cumplido medio siglo o un poquito menos, de dónde venimos, y esta cultura que tenemos y que vamos cambiando y vamos evolucionando, pero viene de ahí, de los años 40, del momento en que termina la guerra, del momento en que se instaura la dictadura, el momento en el que retrocedemos toda la sociedad, y sobre todo la mujer, a épocas de finales del siglo XIX, principios del XX, en el ámbito legal, en el ámbito social. En todos los ámbitos, porque... La mujer a casa. Porque esta es la historia de Marta Rivas, que es pues la gran heroína de la novela, una mujer que, bueno, pues que como tú vas contando, tenía un futuro prometedor, algo trunca ese futuro, y de buenas a primeras se ve obligada a ponerse a trabajar, que algo era impensable, ¿no? Que una mujer trabajara y fuera ella la que manteniera el hogar. Claro, es que no es solamente el hecho del trabajo, además es un trabajo con una remuneración importante. Justo. Un trabajo distinguido, un trabajo que provoca envidias. Y entonces, porque Marta es una mujer con un pasado de esplendor, una mujer que viene de una familia, nacido en una familia de clase alta, cosmopolita, una mujer con una preparación, con una carrera de música, con un sueño de dar conciertos con su piano por todo el mundo, porque es una virtuosa del piano. Sueño que renuncia por casarse por su enamorada, que vive los primeros años de su vida, vive la Paloma, perdona, es que no te escucho bien, se me pierde un poquito la conexión. Si te puedes mover. ¿Ahora? Sí, muchísimo mejor. Ahí. Muchísimo mejor. Aquí no me muevo de aquí. Perfecto. A ver, vamos a ver. Entonces, continúo. Continúa con Marta, que tenía... Marta es, después de la guerra, empieza a recuperar su vida, empieza a reconstruir la vida que les había robado la guerra, y de repente, por una lealtad malentendida de su marido con respecto de su amigo, Rafael Figueroa, pues se ve en una situación miserable y de penuria,
que no entiende, no comprende y que no le encaja, y la lleva pues eso a una vida que a ella no le parece injusta y movida no solamente por sus propios medios, su propia necesidad, sino por las murmuraciones, por el que dirán, por el por la presión vecindario y social. demás. Sí, Curiosamente, tú describes muy bien que es una España que yo creo que también nos está ocurriendo hoy en día, en la cual, bueno, la clase media, una clase media que intenta esconder las miserias, intenta esconder un poco el hambre y que conviven, pues en un mismo edificio, pues pared con pared, pues pueden convivir la miseria más absoluta o no muy absoluta, pero sí esa miseria que intenta guardar las apariencias, porque la clase media siempre intenta guardar las apariencias, con otra gente que le va bien, ¿no? Que le funciona bien, que es lo que más me ha llamado a mí la atención de la obra, de la novela, que realmente ahora mismo estamos viviendo algo similar. Claro, es que al final la novela trata un poco de la esencia del ser humano. Es decir, todos, a lo largo del tiempo, todos buscamos cosas muy semejantes. Todos buscamos nuestro lugar en el mundo. Todos, con mayor o menor fortuna, buscamos esa cuota de felicidad que creemos nos corresponde. Todos pretendemos amar y ser amados, pero hay una cosa que está clara también. Todos somos abatidos de una manera u otra, estamos abatidos por los mismos odios, las mismas o muy parecidos fracasos, muy parecidas frustraciones, muy parecidas deslealtades, envidias sentidas y padecidas. Entonces, eso se repite, aunque el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito legal se cambie, pero al final los seres humanos sentimos, amamos, deseamos, odiamos, traicionamos, somos leales, tenemos amistades. Es un poco la repetición de lo que es la esencia del ser humano, y yo creo que se tiene que reflejar pues eso en los años 40 igual que ahora, ¿no? Las murmuraciones siempre han existido, las envidias siempre han existido, la presión social de una manera u otra siempre ha existido. Claro, la diferencia es que en los años 40, 50, 60 y 70 pues había una dictadura, había unas normas legales que eran injustas y discriminatorias, y eso le acompañaba la conciencia, la forma de actuar, la manera de comportarse la gente y los roles en los que nos movíamos la sociedad entera. Y ahora pues eso es distinto, pero al final la gente en el fondo pues seguimos eso, amando, seguimos odiando, seguimos sintiendo, seguimos padeciendo y seguimos viviendo. Prácticamente desde Roma no hemos cambiado nada. Yo creo que... Seguimos siendo los mismos. Una cosa, Paloma. Tropezando en la misma piedra. Tropezando en la misma piedra. Una cosa, Paloma. La novela, yo creo que puede tener lecturas diferentes tanto para hombres como para mujeres. No sé qué opinas tú de ello. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay escenas en las que no reacciona, y esto lo he comprobado yo, con los lectores y las lectoras. Lo primero fueron la mayoría lectoras, excepto mi marido, que es el primero que se lo fue leyendo, pero incluso ya con él, en determinadas escenas, no es la misma la reacción de un lector que de una lectora. Y sobre todo los que, como has dicho tú, tenemos ya recuerdos, es decir, no te digo yo gente de 30 años, gente más joven que ha vivido otra época, pero nosotros que hemos vivido esos coletazos de los años 60, los años 70, ese cambio, esa transformación que hubo social a lo largo del 70, desde los años 80, pues eso lo tenemos metido en las venas. Entonces, la reacción de un hombre y de una mujer ante determinadas escenas de la novela no son las mismas. Entonces, yo creo que hay una lectura, y esto lo he hablado con algunos hombres lectores, que sí, que es verdad, que le dan un significado distinto a determinadas escenas que lo puede dar una mujer. Y porque es que es lógico, es evidente, es que hay distintas sensibilidades en esas escenas concretas. Y Paloma, ¿tú crees que hemos cambiado lo suficiente como para que a una mujer se le pueda perdonar ser infiel? Perdonar entre comillas, porque claro,
en los años 40 que una mujer fuera infiel o que una mujer tuviera vida propia más allá de las paredes de su casa, pues hombre, era bastante impensable, pero hoy en día parece que también estamos retrocediendo, Es un poco, hombre, legalmente la mujer tiene la libertad de hacer, ya el adulterio no es delito, la mujer se puede divorciar sin determinar causa específica, simplemente divorciarse, pero tiene la libertad para trabajar, para entrar, para ser independiente, para emanciparse cuando todo el mundo con 18 años, porque en los años 40 hasta los 25 años una mujer soltera no se podía salir del hogar de su padre. Hemos cambiado mucho, sí, pero sí que es verdad que hay determinadas cosas en las que y yo esto más, fíjate, más lo estoy viendo en gente de 20 años, 25 en gente años, joven, ¿sí? Gente joven que tiene unos prejuicios que yo ya creo que los he superado en muchas cosas, ¿no? Y entonces hay gente que hay gente que tiene la sensación de que tiene que estar un poco más constreñida, más la mujer. Hemos aprendido en estos últimos años lo que es la sexualidad, lo que es la libertad en ese sentido, en elegir nuestra forma de vida, elegir nuestro destino, y eso yo creo que somos más conscientes nosotras que lo teníamos, un poco lo hemos tenido que conquistar, que a lo mejor la gente más joven que lo tiene ahí y lo ha tenido ahí y muchas veces no valoramos lo que tenemos. Por eso yo creo que la lectura es importante, porque con la literatura nos retrotraemos a un mundo, perdemos un poco de dónde venimos. Decías, la historia no permite a los contemporáneos, no les enseña el origen de los terminan su destino. Es decir, no podemos ver crecer la hierba, pero sí podemos saber de dónde venimos y lo que somos. Sí, Paloma, una pregunta. Yo recuerdo, te lo comentaba antes, que a mí me hacía mucha gracia que pues hasta hace poco, hasta hace bien nada, si una mujer se quería sacar el carnet de conducir, tenía que contar con la aprobación del padre o del marido. O del marido, por supuesto. No es que una mujer... ¿Eso claro. ¿A ti te ha pasado? No, a mí no. Yo ya no he llegado a eso. Yo no. Me casé ya en el 81, o sea, en el 82 me casé y ya estaban cambiando mucho las cosas legalmente. Todavía había coletazos, todavía había muchos coletazos de actuación, de forma y de conciencia, todavía. Pero en el tema de la capacidad de la mujer ya cambió a partir del 76, el reglamento del 76 elimina la autorización, la esencia marital, esta cosa de que tenían las mujeres casadas, necesitaban absolutamente de autorización de todo lo que pudieran hacer del marido, porque todo le pertenecía a él, incluso los bienes que eran de titularidad de la mujer, para disponer de ellos tenía que tener la autorización del marido, porque se la consideraba como una persona incapacitada. Entonces, en la mujer casada pasaba absolutamente a depender del marido. Soltera, ya digo, hasta los 25 años no recibía una emancipación, entre comillas, porque siempre estaba muy mal mirada. La soltera, acordémonos de aquello de la solterona. Sí, la soltera es porque nadie había querido casarse con ella, ¿no? Nadie había querido casarse con ella, o ella no había querido. Efectivamente. Pero claro, esa es la diferencia, que ella hubiera decidido, pues no, mire usted, o sea, es que yo no tengo ningún interés de casarme con nadie. Pero, pero además... Pero estaba mal mirada, era una fracasada, entre comillas. Sí, de todas formas, fíjate, había una diferencia en cuanto a las solteras. Había solteras, como todo, había clases y clases. La mayor parte de las dirigentes de la sección femenina de Falange fueron las que organizaban el servicio social, por lo tanto, las obligatorio para solteras, justo. en la que se enseñaba a la mujer a ser buena esposa y buena madre. La mayoría de las dirigentes, empezando por Pilar Primo de Rivera, quedaron solteras y sin ser esposas y sin ser madres, o sea que y eran pues solteras. Pero sí. Pero bueno, mujer, pero como tú dices, si pertenecías a la clase alta, pues no estaba mal, ¿no? Eras una excéntrica, pero una señorita de clase media, si no había logrado pescar marido,
es que tenía tara, ¿no? Algo fallaba. Tenía cara, no, o no lo conseguía, era un afán. Además, las chicas jóvenes daban un marido porque un buen marido, un buen partido suponía su porvenir, determinar su porvenir. Es decir, una mujer se casaba en los años 40, cuando se casaba, era lo que era el marido. Daba igual si ella era tonta, lista, alta, baja, daba igual la capacidad que pudiera tener, porque no la iba a poder desarrollar. Entonces, en lo que era el marido... Es lo que era ella, ¿no? Eran los famosos apodos de barrio. Yo me acuerdo, mi familia ha vivido en Narváez, y yo me acuerdo pues que mi abuela, cuando hablaba a las vecinas, decía la notaria, la coronela... es decir, la mujer del director, la mujer del médico. Claro, le ponían el apodo a ella del marido. Y era como se pasaba a conocer en el barrio. Y al final, y además pasabas a ser la señora D. Efectivamente, señora D. Tu primer apellido, pero era la señora D, señora tal. Que a mí lo de señora D me parece horrible, ¿no? Porque es que es horrible. Como... es propiedad de... Sí, es que era así, además. Era así, ¿eh? Era así, la situación era... Para la mujer fue muy complicado. Y eso arrancó en el 40, pero se mantuvo en el 50, en el 60 empezó a cambiar. Sí. Legalmente, pero no mentalmente. En los 70, pues bueno, ya las grietas en la dictadura eran grandes. Cuando murió Franco, pues ya empezaron a haber leyes y fueron cayendo poco a poco. Primero las leyes civiles, las de comercio, luego ya llegaron las leyes en el Código Penal. Y después ha ido viniendo el cambio de mentalidad, que es lo que yo te digo. Yo nací en el 62 y soy de las generaciones que hemos hecho una evolución, nos hemos dado la vuelta como un calcetín, y además de una forma yo creo que muy natural. Lo hemos ido asumiendo muy poco a poco y ahora somos muy conscientes de lo que hemos conseguido y de que no se puede perder todo esto, porque sabemos de dónde venimos y sabemos lo que eran nuestras madres, lo que han sido y lo que han sido, ¿no? Entonces, y yo tengo una cosa clara, Juan. Dime. Cuando se anula, como se anuló a la mitad de una sociedad, como se anuló prácticamente a la mitad de la sociedad, que eran las mujeres, arrinconándolas en un ámbito no elegido por ellas, porque, bueno, cada una puede elegir y puede decir, oye, me quedo en mi casa con mis hijos y cuando mi casa, fantástico, pero cuando te obligan y anulan absolutamente todas tus posibilidades, el perjudicado no es solamente la mujer, sino es toda la sociedad. Absolutamente. Porque al final el perjuicio se extiende a todos, porque cuántas mujeres han quedado muy válidas en la nada porque siempre han estado teniendo que estar a la sombra de un marido que no ha sabido sacar lo mejor de ellas, que no ha comprendido que pueden tener más posibilidades, que han apostado a la mujer, que le han dicho, no, tú no tienes que trabajar, trabajo yo, no, tú no tienes que salir, yo soy el ciudadano. Y al final pues se han quedado, mucha gente se ha quedado en la mitad o en menos, pues por esa afán de anular y de quitar de en medio a la mitad de la sociedad, al fin y al cabo. Pero que es donde quería incidir contigo, que quizá el problema se agrava más, o el problema era mucho más trágico en mujeres que habían tenido o que habían recibido una cultura, es decir, mujeres como tu protagonista, como Marta Rivas, claro. que pensaban por sí mismas, ¿no? Que eran librepensadoras, por así decirlo, claro, de alguna manera. Quizá el drama para ellas era mucho mayor porque eran mujeres con una serie de conocimientos, que sabían lo que valían, que sabían que eran muy superiores pues a su marido o a los hombres que imperaban, o esa sociedad machista que imperaba en ese momento, y que se veían obligadas a callarse. Quizá el drama era mucho mayor para ellas. Las mujeres... Te pierdo. A ver, ahora sí. Las mujeres que vivieron en la República, hubo el cambio de mentalidad en la República prácticamente no dio tiempo. Hubo muchos cambios de leyes. La ley del divorcio y demás. Se avanzó mucho, pero luego necesita ese cambio de mentalidad. Y la verdad es que hubo muy poco tiempo para que cambiase. Pero hubo mujeres que vivieron eso, que tocaron esa libertad, que tocaron esa igualdad, que tocaron la posibilidad de ser ellas mismas, lo que decía, ¿no?
dignidad de la persona por ser persona, no por ser mujer u hombre, sino por ser persona. Y eso se las quitó primero con la guerra, a partir de la guerra se paralizó todo y desaparece, por supuesto, en el momento en que termina la guerra y se impone la dictadura, ¿no? A partir de aquí ya la mujer pasa a un segundo plano en el ámbito social. Entonces, claro, estas mujeres que fueron conscientes con una cierta edad o con una cierta preparación o sin preparación, simplemente que fueron conscientes de que lo que se había conseguido con la República, con la ley de Constitución del 31 y que desapareció, de un plumazo. También veníamos de no solamente en la Constitución, sino te pierdo. Hubo una evolución bastante grande no solamente Te estoy perdiendo, Paloma. Sí. A ver, ahora muévete un poquito. Yo aquí estoy moviéndome. Aquí al lado. Aquí, a ver, ahí, perfecto. Me estabas contando que todo eso se perdió cuando termina la guerra. Se perdió en los años 40, a partir del final de la guerra, porque la mujer volvió otra vez, pues ya te digo, no a los años, al año 30, no, a 1900. Volvimos a finales del siglo XIX. Tú lees La Regenta, tú lees Fortunata y Jacinta y quítale un poco las moñas de los vestidos, los corsets y tal, y al final pues era la misma mentalidad, era la misma forma, los mismos poderes de iglesia, de Estado, de mentalidad, de conciencia que la sociedad del 40. O sea, retrocedimos. Y en leyes, por supuesto, en leyes igual. Yo estaba pensando, a la misma vez que me estabas contando esto, las descripciones fantásticas que haces de ese Madrid, o sea, que es un Madrid, pues el Madrid de Chicote, el Madrid de la posguerra, ese Madrid de los fríos tremendos con los pavos, si había pavos en la Plaza Mayor, de las castañeras. Es decir, combinas esos dos planos, un Madrid, ese Madrid de Chicote, ya te digo que era pues la sofisticación, con el otro Madrid de castañeras y el otro Madrid de miseria, porque seguía habiendo miseria, porque hasta pasados bien los 50, en Madrid se pasaba hambre. Sí, se pasaba hambre, se pasó mucha hambre, pero había también el extraperlo. A partir del racionamiento y el extraperlo hubo unos pocos, sirvió para que unos pocos se enriquecieran, y mucho además, y la mayoría sobreviviera, se abasteciera gracias al extraperlo, porque había escasez de todo. Sí, yo me acuerdo que de mi abuela contar lo del aceite, lo del café, lo de las medias de nylon. Claro, es que no había. Entonces, en Madrid, en aquella época, se empezaba, ya en el 46, la gente empezaba a acostumbrarse a ir a los grandes almacenes, que estaban entonces Galerías Preciados, sí, pero era para clientela muy selecta. Luego abrieron en el 45, abrieron almacenes Capitol, que era para gente un poco más, era un público más popular. El Sepu. El famoso Sepu. Compra el Sepu. El famoso Sepu. Pues no sé si sabes, te voy a contar una anécdota. No sé si sabes que Sepu lo fundaron unos judíos. No lo sabía, pero vamos, no me extraña. Eran unos judíos huidos de Alemania a través de Suiza, fueron los que fundaron Sepu. Fíjate. Sí. Que yo me quedé sorprendido cuando me enteré, porque vamos, eso también es otra novela que espero que escribas algún día. Hay muchas cosas por contar, ¿eh? Es que hay cosas además en Madrid que es donde se mueve la novela. Los sándwiches rodilla se comían ya en el 46. Porque, eso yo no lo sabía, cuéntamelo. Pues mira, en el 39 un salmantino de nombre Antonio Rodilla se vino a Madrid, cogió un traspaso del local que hay en Callao y para poner una charcutería, pastelería. Como en aquel tiempo no se tiraba nada del fiambre que vendía, las sobras del fiambre hacía bocadillos. Como en los años 40 el pan era complicadísimo de conseguir, lo que hacía él es elaborar el pan inglés, el pan de molde, quitándole la corteza. Y la gente del 46 comía ya los sándwiches de rodilla. ¡Qué bueno! Hay muchas anécdotas que dices, bueno, estas cosas además lo están haciendo ahora, el 75 aniversario, pero es cierto, o sea que vemos las cosas y nos preguntamos muchas veces de dónde vienen, y vienen de tiempos muy malos, muy malos. Sí, muy malos.
en Tú lo los has que dicho. el ingenio se desarrolló mucho, porque había que agudizar el ingenio. Entonces, bueno, Yo yo he me, intentado documentarme y ambientarlo todo lo mejor posible a través de hemerotecas, a través de lecturas de la época y Pues bueno, fabuloso, te ha quedado fabuloso. Fíjate, yo tengo grabado desde pequeño a mi abuela ir y de, acompáñame. Yo siendo un niño me cogía la mano y yo decía, ¿pero dónde vamos? Y me decía mi abuela, a cogerle un punto a las medias, a cogerle un punto a las medias, y eso yo lo he visto en mi madre. Sí, que a se lo cogerle un punto a llevaba las medias, pues, porque, claro, iban bueno, porque lo de las medias era un número, o sea, lo de claro, unas medias buenas era un tesoro. era un tesoro. Era un tesoro además tan delicado que yo recuerdo cuando era adolescente y ya me compraban mis primeras medias y se rompían, era como y estamos hablando de los años 70 finales. Sí, sí, sí. Y claro, esa mentalidad, es que claro, es otra mentalidad, porque ahora como dice mi madre, es que ahora no coséis nada. Y es Es verdad, verdad, mi es abuela lo verdad. cosía, mi abuela lo cosía todo, Mm. todo, y además tenía una mano para coser. Mi madre lo intentaba y lo cosía también, yo ya no llegaba a eso. Yo la vainica, me quedé ahí en la vainica cuando era pequeña y Pero eso fue porque no hiciste el servicio social. no, el servicio, ya no llegué. ¿Ves? Es que si lo hubieras hecho, te hubieran enseñado. Pero sí que recuerdo en el colegio, sí que recuerdo cuando era muy pequeñita que hacíamos pues vainica y hacíamos punto de cruz, pero de muy pequeñita, porque luego ya llegó el cambio de la ley y entonces ya nos quitaron a nosotras todas estas cosas de labor y pusieron pretecnología, una cosa muy rara, y ya empezó la ACB y esas cosas. Pero sí que me acuerdo yo de cuando era pequeña, de estar con un pañito haciendo vainica o haciendo punto de cruz. Lo recuerdo, es una parte de mis recuerdos de niña. Oye, pues muy bueno. Paloma, que te dejo porque sé que tienes que ir ahora a una presentación, que para mí ha sido un placer. Bueno, yo encantada de hablar contigo, de Pero un contar auténtico todas placer. estas cosas. ¿Eh? Que un auténtico placer, que espero que cuando publiques otro, volver a entrevistarte. Bueno, estaré a tu disposición, lo sabes, Juan. Encantada.